recordando las palabras de Huitzilopochtli, empezaron a llorar de gozo y a hacer grandes extremos de placer y alegría. Este es el Hueyteocalli, templo mayor, centro del universo. Con apenas 25 años, Cuauhtémoc, señor de Tlatelolco, se convierte en el último tlatoani mexica. Los alzados del grito de Dolores, con Ignacio Allende y Miguel Hidalgo al frente, avanzan hacia la Ciudad de México y vencen a las fuerzas de la corona en el Monte de las Cruces. Por eso, el 2 de octubre no se olvida. Que celebra el Día de Muertos y hace los alebrijes salidos de los sueños de Pedro Linares. Es la ciudad que se organiza para las fiestas patronales y los carnavales. Esta será nuestra fama semanal, en tanto que permanezca el mundo. No acabará el renombre, la gloria de México Tenochtitlan. Hola, ¿cómo han estado? Espero que bien. Sean bienvenidos una vez más a Mexicame. Somos Mexicame Amongacoxe. Hoy nos lanzamos al Zócalo de la Ciudad de México para ver el espectáculo de videomapping Memoria Luminosa México Tenochtitlan 700 años. Sí, así de épico como suena. Vamos a ver cómo la historia de México Tenochtitlan se ilumina en la cara de la mismísima catedral y el Palacio Nacional. Pero antes de continuar, suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita de notificaciones para que les notifique de cada vez que subimos un nuevo video. Síganos en Facebook, Instagram y también en TikTok. Contaron los antiguos mexicanos, fue fundada esta gran ciudad, México Tenochtitlan. Topiales, decían los nahuas. Lo que es nuestro, lo que debemos conservar, son las historias y creaciones de nuestros antepasados, que hoy recordamos. 700 vueltas al sol han transcurrido desde la fundación mítica que dio identidad, escudo y nombre a México. Videomapping es una palabra que suena bien fresa, pero en español simple es proyectar imágenes y animaciones sobre superficies para que parezca que los edificios cobran vida. El edificio se mueve, se transforma, se derrumba y se vuelve a armar, pero sin que Protección Civil se asuste. Se usa mucho en festivales, inauguraciones y bodas fifís. Como una ciudad que hoy conocemos como Cuicuilco. Los mexicas, quienes admiraban la grandeza de los toltecas, los constructores de Tolan, Xicocotitlan, Tula, eran un pueblo migrante que llegaron del norte a la zona lacustre. Desconocemos su origen, pero los relatos nos dejaron una fecunda mitología. Provenientes de Aztlán, varios fueron los lugares que habitamos. Ya hemos hallado el lugar que nos ha sido prometido. A los días advertidos por Huitzilopochtli, encontramos la señal anunciada. Un águila sobre un tunal. Huitzilopochtli nos ha pedido erigir su adoratorio, ahí donde hemos visto el águila. Nos ordena también la construcción de 4 barrios principales, teniendo al centro su templo, el Hueyteocalli.
el mítico momento del águila sobre el nopal. Sí, esa misma que aparece en el escudo nacional. Pero aquí podemos verlo animado, con el águila extendiendo las alas en 3D. Este es el Hueyteocal, templo mayor, centro del universo, puerta a los 13 peldaños celestes, a los 9 niveles del inframundo, morada de los dioses, lugar de donde parten los 4 rumbos. En la fiesta del Hueytozostli ofrendamos al dador de vida Tlaloc, dios de la lluvia. Es brote, verdor y florecimiento, crecimiento del árbol, de la hierba y del maíz. El espectáculo se llama Memoria Luminosa porque justo hace eso, ilumina la memoria. Nos cuenta cómo hace 700 años un águila se paró en un nopal con una serpiente y los mexicas dijeron: de aquí somos. Imagínate el nivel de decisión que tenían. El Tlatoani Moctezuma Xocoyotzin recibe con cordialidad a Hernán Cortés y a su expedición. Los conquistadores recorren la ciudad y se sorprenden del esplendor de Mexico Tenochtitlan. Tienen una insaciable sed del oro y de las riquezas que contemplan. Pero no todo es fiesta. En un momento las luces cambian, suenan tambores tensos y aparecen los españoles. Conquistadores, espadas, fuego y la historia de cómo todo cambió para siempre. Desarmados, cientos de mexicas son violentamente asesinados bajo las lanzas y espadas de acero de los conquistadores. Moctezuma es muerto por los españoles y su hermano Cuitláhuac, señor de Iztapalapa, encabeza una cruenta lucha que expulsa a los españoles de la ciudad. Con apenas 25 años, Cuauhtémoc, señor de Tlatelolco, se convierte en el último tlatoani mexica. Cuentan las apariciones de la Virgen de Guadalupe al indio Juan Diego de Cuauhtlatóatzin. Fray Bernardino de Sahagún tuvo noticias de que antes de la conquista los indios acudían al montecillo Tepeacac diciendo: ¡vamos a la fiesta de Tonantzin!, venerando con ofrendas a la diosa indígena, la gran madre de todos. A diferencia de la ingeniería mexica, los españoles buscan expulsar el agua de la cuenca para evitar las inundaciones en la época de lluvias. Inicia así una guerra de 5 siglos por desecar los grandes lagos. Se representa cercenada de cabeza y brazos, de donde le crecen imponentes serpientes. Del pecho, de madre que ha alimentado a sus hijos, cuelga un collar de manos y corazones y tiene por pies garras de águila. Meses después del descubrimiento de la Coatlicue, se encuentra también en la plaza mayor de la ciudad otra escultura monumental de gran valor. Es la Piedra del Sol. Los tenochcas la usaban en posición horizontal para ceremonias de sacrificio. Tiene en su centro al quinto sol, Tonatiuh, nombrado también Nahui Olin. A los lados tiene representaciones de los 4 soles anteriores, por lo que esta escultura también se le conoce como calendario azteca. La Piedra del Sol estuvo empotrada en un costado de la catedral y hoy, junto con la Coatlicue, forman parte del gran patrimonio cultural que resguarda el Museo Nacional de Antropología. Los alzados del grito de Dolores, con Ignacio Allende y Miguel Hidalgo al frente, avanzan hacia la Ciudad de México y vencen a las fuerzas de la corona en el Monte de las Cruces. Las luces te transportan a momentos históricos: la llegada de los mexicas, la construcción de Tenochtitlan, templos, el mercado de Tlatelolco y sí, también la conquista. Todo con colores, explosiones de luz y sonidos de caracoles, tambores y hasta jaguares rugiendo. Literal, te sientes dentro de un códice. Y aquí un dato: el mercado de Tlatelolco era tan grande que tenía prácticamente de todo: oro, jade, cacao y hasta chapulines bien tostaditos.
Es un basamento piramidal con 13 escalones, número de los niveles del cielo mexica, y en la parte alta se representa un templo. Es la casa de Huitzilopochtli, quien está con Moctezuma Xocoyotzin franqueando al sol. En el plano horizontal está la diosa de la tierra, Tlaltecutli. Con sus garras, el águila se sostiene de unas tunas en forma de corazones humanos. Pero en lugar de la serpiente, el águila lleva en su pico el símbolo Atl-Tlachinoli, emblema de la guerra. Los mexicas representan en esta talla su vocación guerrera y la función divina de los sacrificios humanos para alimentar a Huitzilopochtli y a Tlaltecutli, para mantener el ciclo de la vida, el orden del cosmos. Allá por los llanos de Balbuena, a las afueras de la ciudad, en 1928, aterriza el primer avión. En el paisaje urbano se ven proliferar antenas. El régimen postrevolucionario moderniza el país, pero no acepta disidencias. Cuando campesinos o trabajadores protestan, son reprimidos y sus dirigentes, como los ferrocarrileros Valentín Campa y Demetrio Vallejo, terminan en la cárcel. El 26 de julio... Lo bonito del espectáculo no es solo lo que ves en la catedral y en el Palacio Nacional, sino todo lo que pasa a tu alrededor. Hay gente de todas partes, turistas, familias enteras con sus paraguas e impermeables, porque Tlaloc en estos días nos ha otorgado la bendita lluvia. Y obvio, los puestos de elote y esquites, vendedores ofreciendo desde algodones de azúcar hasta diademas con luces que no tienen nada que ver, pero ahí están. La Ciudad de México es el epicentro del movimiento. Es noticia en el mundo que los estudiantes mexicanos salen a las calles, al igual que en otros países. Son parte de una generación inconforme que se opone a las guerras, a la discriminación racial y al saqueo colonialista. Los estudiantes del 68 se inspiran en las revoluciones sociales, bailan rock and roll, cantan nuevas canciones de protesta, popularizan la minifalda y viven la liberación sexual. El movimiento del 68 se organiza en brigadas para informar a los habitantes de la ciudad y recibe el apoyo de mucha gente. Organiza asambleas, mítines y festivales para contrarrestar las descalificaciones del gobierno. El presidente Díaz Ordaz rechaza el diálogo que propusieron los estudiantes y el 27 de agosto los desaloja violentamente del Zócalo. Piden que el ejército desocupe los planteles educativos y que cese la represión. El mitin transcurre tranquilamente hasta que un batallón del ejército ingresa a Tlatelolco y abre fuego. Los estudiantes corren aterrados, muchos son heridos y varias decenas caen muertos en la plaza. El gobierno miente una y otra vez. Los periódicos reproducen la mentira. Dicen que los estudiantes abrieron fuego contra los soldados, pero los 300 dirigentes que terminaron presos durante varios años no dejaron de hablar. Los miles de participantes contaron sus historias y el libro de testimonios de Elena Poniatowska fue escrito con fuego eterno. La verdad se abrió paso sobre el crimen de Estado ordenado por el presidente Díaz Ordaz. Por eso, el 2 de octubre no se olvida. Honraré a los caídos luchando. Tlatelolco no fue su final. Un glorioso vivir tendrá un cuento. Construyamos una nueva sociedad. Movimiento estudiantil. Contigo estoy. La diosa está muerta y desmembrada. Su cabello evoca el cielo nocturno y en las mejillas tiene cascabeles. En brazos, piernas y cintura lleva serpientes amarradas.
Cuenta el mito que los hijos de Coatlicue, Coyolxauhqui, diosa lunar, y Huitzilopochtli, dios solar y de la guerra, se enfrentan. Ella es arrojada desde el cerro de Coatepetl y así derrotada. Además, la experiencia se vuelve casi mágica cuando escuchas a la gente murmurar ¡Wow! ¡Órale! O ese clásico ¡No inventes! Que solo soltamos los mexicanos cuando algo en verdad nos sorprende. La muerte, de la boca abierta y semidescarnada, sale su lengua para sorber la sangre que emana de su vientre. Un fragmento de la piedra que no ha sido encontrada. Viste una falda con estrellas, plumas, cuerdas, cráneos y huesos humanos. Expresa su naturaleza terrestre. Los codos y rodillas exhiben cráneos humanos. Y en lugar de manos y pies, Tlaltecutli posee temibles garras. Cuentan las viejas narraciones que Tezcatlipoca y Quetzalcóatl bajaron del cielo a Tlaltecutli, donde era menester hacer la tierra porque solo había agua. Los dioses partieron en dos a Tlaltecutli para que existiera la tierra. Una gastronomía admirada en el mundo entero. Es la ciudad educadora que tiene 4.000 escuelas públicas de primaria y secundaria y 500.000 de estudiantes en las universidades. Tiemblen estado en los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron más, nos crecieron alas. Es la ciudad que lucha por la igualdad de género. Ha elegido a 2 mujeres jefas de gobierno. Inauguró el Paseo de las Heroínas para honrar a las mujeres que hicieron historia. Y el movimiento feminista desborda las calles cada 8 de marzo. La Ciudad de México es la fiesta que canta con Juan Gabriel y baila cumbias con los sonideros, que resguarda la vida y obra de la eterna Frida Kahlo, de Leonora Carrington y María Izquierdo, que celebra el Día de Muertos y hace los alebrijes salidos de los sueños de Pedro Linares. Es la ciudad que se organiza para las fiestas patronales y los carnavales. Es la ciudad de los 7 siglos contados por sus cronistas, desde los tlacuilos mexicas hasta Cristina Pacheco y Carlos Monsiváis. Después de muchos momentos históricos e importantes para nuestro país, el espectáculo cierra mostrando cómo de todos esos momentos históricos de gloria y derrotas surgió lo que ahora es la Ciudad de México. Una mezcla de culturas, sabores y palabras. También tráfico, pero eso no lo dijeron. Que recuerda con orgullo las palabras que un indígena escribió hace siglos. Esta será nuestra fama. En tanto que permanezca el mundo, no acabará el renombre, la gloria de México, Tenochtitlan. Cuando las luces se apagan y regresa la oscuridad, el Zócalo queda en silencio por unos segundos y ahí es cuando piensas, wow, esta ciudad tiene capas de historia, esta ciudad ha visto de todo, de los mexicas a los españoles, de los tlatoanis a los mariachis, todo está aquí, en este pedacito de tierra. ¿Y ustedes fueron a ver este espectáculo en el Zócalo de la Ciudad de México? ¿Qué fue lo que más les gustó y qué lo que menos les gustó? Háganmelo saber aquí abajo en los comentarios. Espero que les haya gustado este video. Si es así, ya saben lo que tienen que hacer. Suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones para que les notifique de cada vez que subimos un nuevo video. No olviden darle me gusta y compartirlo con todas las personas que ustedes quieran. También háganme saber si les gusta este tipo de videos. Síganos en Facebook, Instagram y en TikTok. Por ahí también les compartimos este contenido para que en ningún momento se lo pierda. Nos vemos en el próximo video. Esto ha sido todo. Somos Mexicami. Amungacoxe.